Se ha dicho que los acuerdos de paz se cumplieron porque se creó una Policía Nacional Civil, se redujo la Fuerza Armada, se creó una Comisión de la Verdad, se reformó el órgano judicial, algunas partes del órgano judicial, se creó un foro de concertación económica y social, pero eso es peligroso, ¿verdad? O sea, partir de ahí para hablar del cumplimiento fiel de los acuerdos de paz. ¿Qué se planteaba el 4 de abril de 1990? Terminar la guerra en el plazo más corto posible por la vía política y negociada, que eso se logró. O sea, el que diga que no está mintiendo. Pero los otros tres grandes objetivos eran democratizar el país, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Ahí está el problema. Los acuerdos de paz nacen de un consenso más internacional que nacional. Esto hay que decirlo con claridad para que entendamos por qué después de 15 años estamos mal todavía, porque no hay realmente una reconciliación de fondo estructural en El Salvador. Para especialistas del derecho, es difícil hacer una buena evaluación del cumplimiento de los acuerdos de paz en materia de derechos humanos, pues estos han tenido más aspectos negativos que positivos. Quienes cantan glorias al proceso salvadoreño, su único argumento es que ya no hay graves violaciones a los derechos humanos por razones políticas, ¿sí? Ya no hay persecución, desaparición forzada porque yo piense de otro modo. Pero aunque piense de otro modo, si nunca voy a tener posibilidades de llegar al poder, ¿de qué sirve? ¿Verdad? O sea, no tienen necesidad de perseguir, de desaparecer, de torturar por el momento. Hablar de respeto irrestricto a los derechos humanos cuando, por ejemplo, el derecho que más se viola es el derecho a la seguridad personal, a la vida y a la integridad física, ¿verdad? En un país donde la violencia ocupa el primer lugar en América Latina y uno de los primeros lugares en el mundo. Según especialistas, durante estos 15 años se han cometido violaciones a los derechos humanos, y especialmente al derecho a la vida, que ejemplifican el estado actual de El Salvador. La vida humana se ha vuelto otra vez muy frágil y con una diferente, digamos, situación de debilidad. Claro, durante la guerra era algo que arrasaba con el ser humano por completo, pero ahora sí estamos viendo un empobrecimiento muy grande de las garantías fundamentales del ciudadano. Su asesinato tiene todas las características de una ejecución extrajudicial, probablemente realizada por sicarios. No hay tentativa de robo, hay movimientos evidentes de que el crimen fue planificado, que se le esperaba, que fue vigilado. Se produce frente a una zona con seguridad estatal, porque la casa de la familia se encuentra justo frente al centro penal de Usulután. Y sobre estas características, ¿no? La reacción inmediata del Estado, del gobierno, fue tratar de desmentir a toda costa un probable móvil político. Todos los indicios del caso apuntan a que hay una ejecución extrajudicial ordenada por algún grupo interesado en que Gilberto Soto no hiciera el trabajo que venía a hacer El Salvador. Venía a tratar de organizar grupos de trabajadores, ¿verdad?, en el marco de un convenio con sindicatos de Estados Unidos. El asesinato del sindicalista Gilberto Soto es un caso de violación al derecho a la vida que llamó la atención de los especialistas en derechos humanos en El Salvador. Y según estos, su investigación estuvo caracterizada por numerosas irregularidades. Las actuaciones policiales adolecen de graves vicios y de ilegalidades, entre ellas que se ha construido toda una historia sobre la base de fuentes confidenciales, tal como actuaba la vieja Policía Nacional
y la vieja Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, que recordemos eran entidades especializadas en el fraude procesal. Es muy famoso el fraude procesal de la Comisión de Hechos Delictivos en el caso Jesuitas, ayudando a destruir pruebas para proteger a los militares que cometieron la masacre. Ante estos casos extremos, yo veo que además de significar un atentado a la vida humana, es más que todo la expresión de la inseguridad ciudadana en que vivimos, la incapacidad del Estado de Derecho de cumplir con su papel de darnos justicia. Si 15 años después, o 12 años después, de que acabó la guerra, y una guerra que tenía que ver mucho entre sus causas, la violación a los derechos humanos, empiezan a aparecer estas cosas cuando hay, entre comillas, necesidad, ¿verdad?, para deshacerse de opositores políticos o de luchadores sociales. Entonces esas son muy malas señales. El resultado judicial final liberó de responsabilidad a la familiar de Gilberto Soto, a quien con toda esta prueba ilícita se trató de señalar como la responsable del crimen. Esto demuestra que que toda esta prueba era totalmente inconsistente y que probablemente fue una construcción falsa para tratar de separar el caso de Gilberto Soto como un caso de posible motivación política debido a sus actividades sindicales. Para los especialistas, una de las causas principales de la situación que se vive desde la guerra en materia de derechos humanos es causada por la impunidad que existe en el país. Esto es también lo que pasa en este tipo de casos y vemos que se ha prolongado, ¿no? A lo largo de los años este estado de impunidad pasó con García Prieto, con Katia Miranda, con el caso Jesuitas, y sigue pasando con el caso de Gilberto Soto. La violencia en el periodo de posguerra de El Salvador también ha causado miles de muertes. Aunque las motivaciones políticas no son la principal causa de los homicidios, la violación al derecho a la vida se sigue dando, como sucedió en la masacre de Zacatecoluca. Se dirigieron como a 6 integrantes del equipo y les pidieron que se levantaran sus camisas. Luego de eso, los sujetos andaban armados con pistolas. Luego de eso, después de que revisaron, los obligaron a tirarse al suelo y posteriormente procedieron a lesionarlos con arma de fuego, ¿verdad? En el acto, casi en el acto, murieron 5 de los 6, ¿verdad?, y uno murió con rumbo al hospital. La mayor violación a los derechos humanos que está ocurriendo en la actualidad es precisamente el derecho a la seguridad de las personas, ¿verdad?, a su integridad física, a la vida. En ese marco hay que ubicar masacres como estas, ¿verdad?, y que se han repetido, como la de Antiguo-Cuscatlán, con aquellos niños, etcétera, etcétera. Esto es criminalidad pura. Esos son delitos imperdonables que el Estado no está persiguiendo. No es solo una expresión, digamos, social de inconformidad, es realmente delincuencia organizada que está produciendo un gran deterioro del Estado de Derecho en El Salvador. Para defensores de los derechos humanos, el estado de impunidad que vive El Salvador permite que el nivel de homicidios vaya en aumento. Estamos reproduciendo lo que ocurría durante la guerra, impunidad de las graves violaciones contra la vida, este tipo de masacres terribles que ocurren con frecuencia en El Salvador, muchas veces en el año, con muchas de las familias humildes. Solo es posible solucionarlo si de pronto surge un testigo por arte de magia sacado de la manga, que con este tipo de actuaciones fiscales y policiales no sabemos si es falso o verdadero. Los 2 primeros pasos que habría que dar para reunificar la sociedad salvadoreña tienen que ver con la justicia. La justicia, ¿verdad?, para aquellas víctimas de violaciones, de graves violaciones a sus derechos humanos que han sido despreciadas por el poder, para seguir protegiendo a los poderosos, ¿verdad?, a los impunes,
y la justicia social. Según los especialistas, una luz de esperanza ante las violaciones a los derechos humanos es la lucha que realizan las víctimas al acudir ante instancias internacionales para generar presión hacia el Estado salvadoreño, para que la justicia mida a todos con la misma balanza.